en el hemisferio. Les damos la bienvenida a esta rueda de prensa encabezada por el señor Ministro de Defensa, acompañado por la señora Embajadora de Suecia, el señor Comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el señor Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor de nuestra Fuerza Aeroespacial Colombiana y el Director Ejecutivo de SAP en Colombia. Ellos atenderán dudas e inquietudes sobre la adquisición de las nuevas capacidades de superioridad aérea Gripen en el marco de su defensa. El propósito de este espacio es informar y aclarar el alcance de un proceso que corresponde a una capacidad integral y de vanguardia diseñada para fortalecer la defensa y la seguridad nacional durante las próximas décadas. Damos entonces así la entrada al señor Ministro de Defensa para que iniciemos nuestra rueda de prensa. Bienvenidos a todos, colegas. Muy buenos días a todos, me alegra muchísimo estar aquí en este espacio para compartir una información que entendemos que es de interés de todo el pueblo colombiano frente a muchas inquietudes que han surgido respecto a la adquisición de una capacidad integral de superioridad aérea. La información que vamos a suministrar prácticamente no es nueva, es prácticamente repetirla unas 10, unas 20 o 30 veces, porque lo que hemos dicho lo comenzamos desde aproximadamente mayo, que hicimos algunos anuncios y lo hemos venido haciendo, pero hay que repetirlo tantas veces sea necesario, porque alrededor de esta importante adquisición que defenderá a nuestra nación por décadas, pues siguen surgiendo algunas inquietudes que es necesario aclarar para que no fluya la desinformación. Lo primero que debo decir es que lo que adquirimos corresponde a una capacidad completa, integral de superioridad aérea, no son solamente aeronaves. Incluye entonces unas capacidades totalmente integradas de vanguardia que corresponden a aeronaves, son 17 aviones Gripen EF totalmente nuevos, 2 de ellos son biplazas, esa es la diferencia con los demás. Tienen integrados muchísimas capacidades que el señor comandante de la FAC va a mencionar un poco más específicamente. El otro componente es armamento de última tecnología. El otro elemento tiene que ver con logística y capacidades de guerra electrónica. Y el otro elemento es entrenamiento y capacitación para que esa capacidad funcione como una sola. El segundo elemento que quiero resaltar es que hubo unos criterios generales para la selección de esta plataforma. No significa que las otras no sean buenas, no significa que las otras no tengan muchas capacidades que uno podría admirar. Significa que son criterios ajustados a la realidad de la nación, a los desafíos que tenemos y a las capacidades que tenemos en adquisiciones. Por ejemplo, uno podría hablar del F-22, una aeronave de superioridad aérea supremamente avanzada, que no ha sido probado incluso en la guerra, pero tampoco tenemos el presupuesto para ello y tampoco es que esté disponible en el mercado. Entonces nos ajustamos a las necesidades, a las capacidades que requerimos y a la oferta en el mercado. Y es una decisión que no tardó 3 días, media hora, tardó un poco más de una década. Durante todo ese tiempo, expertos de nuestra Fuerza Aeroespacial, pilotos, técnicos, personal de logística, de abastecimientos, de comercio exterior, expertos en finanzas, estuvieron constantemente haciendo análisis de cuáles ofertas en el mercado iban emergiendo. Y finalmente, bajo un análisis muy profesional, muy transparente, se optó por esta decisión. Una decisión que va a impactar en los próximos 40 o 50 años a nuestra nación. Así son las capacidades de defensa. En dicho análisis incluso se encontró que los costos de operación de la plataforma seleccionada eran hasta un 18% más económico que las otras plataformas. Ahora multiplíquelo usted o proyéctelo a 40 años de operación o a 50 años de operación.
Los costos de adquisición no deben ser vistos solamente en el instante que se hace la compra, sino también en la proyección de mantenerlo. He puesto, por ejemplo, en varios mensajes que he difundido, porque vuelvo e insisto, esta información no es que sea nueva, no estamos dando algo, creo yo, nuevo, estamos nuevamente informando lo que ya hemos venido diciendo. En uno de esos mensajes informé que uno puede conseguir un Ferrari a bajo costo, pero analice ahora cómo lo mantiene. El tercer elemento es que este proceso fue liderado por equipos técnicos, financieros, jurídicos y también acompañados de transparencia. Y en eso jugó un papel fundamental decisiones de nivel estratégico a través de nuestro Consejo de Ministros, el cual autorizó primero un comité intersectorial de proyectos estratégicos para la nación, luego se derivaron COMPES, también CONFIS, y también ya viene el tema presupuestal de la mano del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Defensa y también del Departamento Nacional de Planeación. Ya a nivel técnico, que es la decisión, que es qué se requiere, estuvo conformado por comités técnicos, económicos y jurídicos. El cuarto elemento que quiero mencionar es la negociación del contrato. En la negociación de este contrato, incluso en las últimas semanas que estuvimos dedicados, estuvo un personal totalmente especializado en términos técnicos, económicos y jurídicos, analizando todo este proceso, con un líder, con un gerente del proyecto. Se logró incluso una reducción frente a la propuesta inicial, calculada en un 9%, que significa 9% más en capacidades para nosotros. El contrato asciende a 3.135 millones de euros, se contrató en euros, pero se destinaron 16.5 billones de pesos. Cuando hacen la correlación ustedes dicen, pero eso da un valor menor a la tasa de cambio. Lo que pasa es que este proyecto se paga durante 7 años, no se tiene que pagar hoy, se paga durante 7 años. Y es una proyección que se hace para proteger el dinero frente a variaciones macroeconómicas inflacionarias. Puede ser que tengamos más bien una valoración del peso frente al euro. Si eso ocurre, pues nos vamos a ahorrar plata. Pero en las proyecciones macroeconómicas que se hicieron, se determinó ese valor para garantizar la ejecución del contrato. En esto, por ejemplo, participaron la Secretaría General, la Dirección de Contratación del Ministerio de Defensa, el gerente del proyecto y los comités técnicos de la FAC. Contratamos también una firma jurídica muy prestigiosa de abogados, Brigada Urrutia, que nos permitió hacer un acompañamiento pleno en todo el proceso para proteger cada centavo de los colombianos. Participó también el grupo de legitimidad e integridad y transparencia de nuestro Ministerio de Defensa. El quinto punto, hablando de la transparencia en el proceso y a veces los errores de apreciación que uno puede ver en terceros, todo el proceso pueden tener la tranquilidad, goza de total transparencia. Por ello, le pedimos el 18 de noviembre a la Contraloría y a la Procuraduría que revisara el proceso acorde a sus competencias. Al siguiente día, pues nos llegó un mensaje de ellos que requerían dicha información. Prácticamente estábamos pensando en la misma vía. He hablado con el Contralor, he hablado también con el Procurador y está todo el libro abierto para que conozcan los entes que deben conocer, acorde a la reserva respectiva, porque estamos adquiriendo una capacidad de seguridad y defensa nacional, cuya información o parte de ella incluso es de carácter secreto o ultrasecreto. Y todo está disponible para que lo observen y lo analicen sin ningún problema. Pero también quiero decirles que contratamos con una empresa muy seria, que es con una empresa SAP. Y la razón de hacer la negociación directamente con la empresa es por términos de ahorrar tiempo y de ahorrar dinero, ya que nos permite interactuar más rápidamente, pero también esa interacción directa elimina o reduce interactuar a través del gobierno de Suecia, el cual pues también genera un costo, digámoslo, administrativo. Pero tuvimos el acompañamiento de Suecia.
Suecia es uno de los 10 países con mejor índice de transparencia a nivel global. Si la empresa SAP incurre en algún tema de corrupción, pierde licencias. Y esa pérdida de licencias, pues obviamente le afecta sus ventas en el mercado, pierde valor en la bolsa de valores. Entonces nadie se va a arriesgar, por un lado, a perder eso, y nosotros tampoco vamos a permitir o a tolerar que haya algo en contra de la transparencia. Y lo último es el tema de las compensaciones. No solamente adquirimos unas capacidades en defensa, sino que el presidente de la República tomó una decisión que llevaba décadas en tomarse. Pero el presidente de la República encontró claramente que era necesario proteger a la nación y que la decisión no podía tardar más. Pero esa decisión debería tener un impacto social. En 3 áreas principalmente definió el señor presidente. 1, energía, para volcarnos a esa transición de energía limpia y para de alguna manera tener una proyección más sostenible en nuestro futuro. El otro es agua para la Guajira, pero también con estudios hidrogeológicos que nos permitirán explorar mejor los recursos naturales para nuestro beneficio. Y el tercer elemento tiene que ver con salud, con el Hospital San Juan de Dios, buscando darle mejor tecnología en salud a los más vulnerables. Las capacidades que tiene esta aeronave, ustedes las podrán comparar, podrán preguntar, son unas capacidades que permanentemente están evolucionando, y por ello en esta rueda de prensa, también estará un piloto experimentado que ha volado aviones F-16, creo que Rafale también, y el avión Gripen. Ustedes pueden también preguntarle, hay un piloto brasilero aquí con un modelo a escala del avión Gripen, un avión que pues me llama la atención. Por ejemplo, pueden cambiarle el motor en menos de 1 hora, es hecho para operar en pistas cortas, es hecho para que tenga una operación costo-eficiencia supremamente elevada, es un avión hecho para entornos de altas amenazas. Y pueden preguntarle a ese piloto de un ejercicio que se llama Crucex, en el cual participaron diferentes aeronaves para balancear, para evaluar las capacidades. No sé si les puede dar una información muy detallada al respecto, pero les puede dar una idea de lo que se puede encontrar con esta capacidad adquirida no para este gobierno, no para este año, es para una nación y por las próximas 4 o 5 décadas. Muchas gracias. Con su permiso, señor ministro, muy buenos días. General Luis Córdoba, comandante de la Fuerza Aeroespacial. Como bien lo mencionaba el señor ministro, este es un proceso que lleva bastante tiempo, involucra personal experto en diferentes áreas, desde toda una escuela de pilotos de combate de nuestra base aérea de Palanquero. Aquí tenemos también un piloto de combate que más adelante va el señor coronel Galvis, Carlos Galvis, quien ha tenido toda la evaluación junto con un equipo de pilotos expertos, evaluando cada una de las diferentes propuestas, pero también decirles que el equipo técnico de expertos que llevan muchas décadas conociendo la operación, pero también nosotros que hemos dirigido las operaciones y conocemos las necesidades del país. Entonces, este es un proceso muy juicioso, muy responsable, y en ese sentido también me va a permitir hacer algunas precisiones. Esta es la primera precisión. Se recibe un precio y disponibilidad, y por esa razón, con base en la información y con base en el detalle de lo que aparece en el documento, donde se habla que los datos de precio y disponibilidad proporcionados
no son válidos para propósito de preparar una carta de aceptación y oferta que se llama LOA, que es aquella que formaliza una propuesta, y no puede ser adecuada para propósitos de presupuestación. Pero en la parte de abajo habla de un descargo de responsabilidad y dice que este documento no representa una oferta del gobierno de los Estados Unidos. Esto es suministrado únicamente con propósitos de información para asistir en el planeamiento. Los detalles están sujetos a cambios potenciales antes de una oferta formal. En ese sentido, tras de recibir este documento, la Fuerza Aeroespacial, mediante documento oficial, solicita la presentación de una propuesta formal en marzo del 2024. El gobierno de Estados Unidos, a través de la misión aérea en Colombia, informa por escrito la posibilidad para Colombia de aeronaves usadas provenientes de ese país. Eso ocurrió en junio del 2024. Posteriormente, la misión aérea de los Estados Unidos emite documentos adicionales informando la posibilidad de aeronaves usadas provenientes de otros países del mundo. Luego, la FAC, mediante documento formal, reitera que se requieren aeronaves nuevas y que aviones usados no son una opción. Eso ocurrió en octubre del 2024. Posteriormente, la misión aérea de Estados Unidos emite un nuevo comunicado proponiendo nuevamente opciones de aeronaves usadas. Esto fue en febrero del 2025. En esta diapositiva vemos todo el proceso precontractual, donde ustedes observan en octubre del 2024, donde se inicia el proceso de actualización del estudio de mercado. Posteriormente, en junio del 2025, se realiza lo que se denomina el Comité Intersectorial de Proyectos Estratégicos CIPE. El señor ministro lo mencionaba, donde participa prácticamente un gran número de ministros, de equipo de planeación, de Hacienda, indudablemente del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Aeroespacial, donde se muestra este proyecto y es aprobado. Posteriormente, en agosto del 2025, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público emite el aval fiscal al proyecto, y aquí se determina que debe ser en precios corrientes y montos fijos. Esa es la condición. Posteriormente, el DNP expide el COMPES 4155 del 2025. En octubre, el Ministerio de Hacienda autoriza las vigencias futuras excepcionales del año 2026 al año 2032. Luego se radica el estudio previo en el Ministerio de Defensa por parte de la Fuerza Aeroespacial en octubre del 2025, y se inicia inmediatamente el proceso contractual, ya habiendo el señor ministro mencionado que esto requirió la dedicación completa de todo un equipo, tanto del ministerio como el equipo complementario de transparencia, pero también de una empresa asesora con el fin de garantizar las mejores condiciones, obviamente el equipo de Fuerza Aeroespacial, y a partir de ahí se hace todo el proceso de contratación. Siguiente. En ese sentido, y aquí es importante determinar, así como lo mencionó el señor ministro, que se logró un ahorro del 9% respecto a la propuesta inicial, pero además se logró tener una aeronave adicional con full capacidades, absolutamente full capacidades. En ese sentido, como ustedes lo aprecian en la diapositiva, 17 aeronaves, 15 de una sola silla y dos de dos sillas, capacidades de última generación, pero también tenemos todos los diversos sensores activos y pasivos de última generación para poder proteger, obviamente, la aeronave, y que a su vez va a permitir proteger los activos, a proteger el país y desarrollar las operaciones en completa ambiente de seguridad. Luego tenemos otra parte de la capacidad adquirida, que viene siendo el armamento. Como ustedes lo ven, son misiles de última generación, aire-aire y aire-tierra, los cuales ya están integrados. Integrados significa que si comprara por aparte algún elemento que me pareció que era importante, yo debo tener la integración de ese elemento a través de los sistemas de software, etcétera, etcétera. Entonces aquí ya se consiguen con la integración, de tal manera que llegan listos para usar.
Por otro lado, tenemos el soporte de los sistemas, de autoprotección para blindar precisamente de amenazas a través del sistema de armamento que otras amenazas puedan generar sobre las aeronaves. Tiene un sistema de autoprotección muy robusto. Y finalmente el soporte logístico y entrenamiento para ese armamento, porque el armamento hay que hacerle unos mantenimientos, debe tener unos bancos y unas diferentes pruebas para que permanentemente este sistema pueda estar funcionando, nuestra gente entrenada y actualizada con las diferentes capacidades que este armamento pueda recibir como actualización. Seguidamente tenemos el soporte logístico, y este es un soporte logístico para 3.000 horas de operación. Prácticamente estimamos que hasta el año 2032, que recibamos la última aeronave, se va a tener todo el soporte logístico, y esto es importante en el sentido en que vamos a tener todo el respaldo, pero mientras tanto también nuestro personal técnico, personal de los laboratorios, el personal de la operación de los software, etcétera, vamos a tener toda la capacidad de poder aprender y poder, después de ese año 2032, poder prácticamente caminar solos con el sistema. Es un buen tiempo, son 5 años en esa adaptación. Esto también va acompañado de repuestos, soporte en tierra, información técnica y obviamente soporte de ingeniería. Y finalmente los equipos de planeamiento operacional. Esto significa que estas máquinas que tienen una evolución tecnológica bastante de última generación requieren que haya un planeamiento en cada una de las operaciones, y ese planeamiento vamos a poder conocerlo nuestros ingenieros junto con nuestros pilotos para poder que seamos rápidos, efectivos y precisos en las diferentes misiones. Posteriormente tenemos el entrenamiento. Ese entrenamiento involucra pilotos operacionales y pilotos instructores. Por otro lado, técnicos de mantenimiento, técnicos de los equipos de soporte, los diferentes bancos que ayudan a la operación, pero también simuladores de entrenamiento táctico, y aquí es un tema importante. Esto va a permitir lograr prácticamente emplear la aeronave en tierra a través de los simuladores, haciendo todas las diferentes maniobras, ejercicios, fallas que se puedan presentar, emergencias, situaciones de amenazas, lo que ustedes puedan imaginarse, pero en un ambiente operacional prácticamente real, de tal manera que cuando esos pilotos se suban a esa máquina puedan, por un lado, iniciar la operación de manera muy segura, pero por otro lado, si ya está operando como piloto, crear escenarios mucho más evolucionados y más avanzados. Seguidamente tenemos los simuladores de entrenamiento en el mantenimiento. Entonces, vemos que este es un contrato por 3.135 millones de euros, que son precios fijos, con un techo presupuestal aprobado de hasta 16,5 billones de pesos, basados en la proyección de tasa de cambio contemplada en el marco fiscal de mediano plazo presentado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el año 2025. Sí. Seguidamente tenemos el offset para el Ministerio de Defensa. El señor ministro hizo mención de los 3 offsets sociales. Tenemos entonces, el primero es la transferencia de tecnología y conocimiento para la autosostenibilidad de los sistemas de electrónica de las aeronaves Gripen. En este sentido, lo que se recibe es el Centro de Mantenimiento Electrónico Avanzado. Es el desarrollo de una capacidad integral que incluye la transferencia de conocimiento, la transferencia de tecnología en bancos de prueba y herramientas especializadas, acceso a ingeniería y manuales técnicos, así como asesoría para la adecuación de la infraestructura para dichos elementos. De esta manera se alcanza autonomía en el mantenimiento y reparación de los sistemas electrónicos, entendiendo que este es un equipo altamente electrónico, logrando eficiencia en la gestión logística y aumentando la seguridad operacional mediante el control local en Colombia del mantenimiento. El segundo es la transferencia de datos operacionales en tiempo real. La transferencia del conocimiento y tecnología necesaria para el desarrollo autónomo de un sistema que integra al Gripen con componentes de última generación.
hacia el centro de comando y control, desarrollar hacia otros equipos que también posea la Fuerza Aeroespacial, pero también nuestro ejército, pero también nuestra armada. Y por qué no decir nuestra policía. Con lo anterior se garantiza la recepción y visualización segura de información operacional, potenciando la toma de decisiones en combate mediante un flujo de datos cifrado y protegido en cada una de esas misiones que se vayan a realizar. El tercer elemento es el desarrollo de la capacidad Aerospace Cyber Warrior, prácticamente la implementación de un programa de cibersoldado para la Fuerza Aeroespacial, diseñado específicamente para la protección de la infraestructura crítica aeroespacial. Este proyecto abarca desde el análisis de amenazas y gestión de incidentes hasta la ciberdefensa activa, asegurando la superioridad en el dominio ciberespacial. Al tratarse de una máquina que maneja una tecnología supremamente avanzada, pues indudablemente hay que protegerla. Fundamentalmente estos son los temas de aclarar, señor ministro. Está disponible, como bien usted lo decía, todo el detalle de la información que se requiera a los entes de control. Entendemos la necesidad de pronto ampliar alguna información, sin embargo, por la ley de inteligencia, donde aquí estamos hablando de información de carácter ultra secreto que reviste la protección no solamente del país, sino de otros actores internacionales. El hecho de que yo revele algo podría también significar, si otro país adquiere este sistema, revelar aspectos propios de lo que otro país potencialmente pueda tener. De tal manera que estamos disponibles. A continuación, creo que viene la empresa SAP a complementar algunos datos. Muchas gracias. A continuación invitamos al doctor Pierre Farkas, director ejecutivo de SAP Colombia. Good morning, everyone. ¿Tú puedes ayudarme con esto? Eso es tamaño colombiano. Sí. Discúlpame. ¿Listo? Gracias. Good morning, everyone. I will do this briefing in English since my Spanish is not where it should be yet. Buenos días a todos. Ofreceré esta rueda de prensa en inglés, ya que no tengo el nivel apropiado en español. We, and I personally, we are immensely proud of standing here today. Nosotros y yo personalmente estamos inmensamente orgullosos de estar aquí hoy. I personally started this process in 2016 with President Santos. Yo personalmente inicié este proceso en el año 2016 con el entonces presidente Santos. And want to be very clear. During these three governments, the process has always been conducted with professionalism, rigidness, and high ethical standards. Quisiera ser sumamente claro. Durante este proceso, que comprende 3 gobiernos, hemos garantizado que el proceso se lleve con el más alto nivel de profesionalismo, rigurosidad y altos estándares éticos. SAP was founded in 1937. We've always been driven by unwavering commitment to safeguard people and society and ensuring security for generations to come. SAP se fundó en 1937 y siempre nos ha guiado un compromiso inquebrantable con la protección de las personas y de la sociedad, garantizando su seguridad para las generaciones venideras. Today, we're honored to join forces with Colombia to bolster its air superiority, defense, and reinforce its position as a regional and a global leader. Hoy es un honor unir fuerzas con Colombia para fortalecer su capacidad de superioridad aérea y defensa
y reforzar su posición como líder en la región y en el mundo. As I mentioned, our journey in Colombia started long before our offices opened here in 2017. We have witnessed firsthand the dedication of the exceptional talent of the Colombian military forces in their mission to protect Colombia and its people. Como ya mencioné, nuestro camino en Colombia comenzó mucho antes de establecer nuestra oficina en Bogotá en 2017. Hemos sido testigos de primera mano de la dedicación y el talento excepcional de las fuerzas militares de Colombia en su misión de proteger al pueblo colombiano. Indeed, this is not just a procurement. This is a strategic alliance for the 40-50 years to come that will strengthen Colombia's defense and security and benefits its people and boost the nation's innovation power. En efecto, esto no es solo una adquisición, es una alianza estratégica de 40 a 50 años que fortalecerá la defensa y seguridad de Colombia, beneficiará a su población y potenciará la capacidad de innovación del país. The package, as the Minister and the Air Force Commander mentioned, comprised of 15 totally new aircraft, 15 Gripen E, 2 Gripen F multi-role fighter aircraft, along with associated equipment, advanced weapons, training, and services that will significantly enhance Colombia's defense capabilities. El paquete, como ya mencionado por el Ministro de Defensa y el Comandante de las Fuerzas Aeroespaciales de Colombia, comprende 17 aeronaves totalmente nuevas, 15 Gripen E y 2 aeronaves Gripen F de combate multifunción con equipos asociados, armamento, entrenamiento y servicios que mejorarán significativamente las capacidades de defensa de Colombia. In this alliance, Saab has assured that the package has a fixed price, whereby the Colombian society will not pay a peso más during this program. En esta alianza, SAB se ha asegurado de acordar un precio fijo. Esto quiere decir que la sociedad colombiana no pagará un peso más. I want to end by saying Saab reaffirms its unwavering commitment to Colombia, guided by our core values of trust, drive, and expertise. Through a transparent ethical standards, we will deliver a complete, state-of-the-art aircraft capability, tailored to its country's needs, along with a robust logistics support and meaningful industrial cooperation packages. Para finalizar, quiero recalcar que SAB reafirma su compromiso inquebrantable con Colombia, guiado por nuestros valores fundamentales de confianza, determinación y pericia. A través de estándares transparentes y éticos, entregaremos una capacidad aérea completa y de última generación, adaptada a las necesidades únicas del país, junto con un sólido apoyo logístico y una cooperación integral significativa. As I mentioned, from advanced Gripen aircraft and technology transfer, job creation, sustainable development projects, we are proud to contribute to Colombia's long-term security, innovation and growth, and we look forward to build this partnership for decades to come. Como ya mencioné, estamos comprometidos a cumplir con, desde las aeronaves avanzadas Gripen hasta transferencia de tecnología, creación de empleo y proyectos de desarrollo sostenible. Estamos orgullosos de contribuir a la seguridad, innovación y crecimiento a largo plazo de Colombia y esperamos seguir construyendo esta alianza durante las próximas décadas.
Thank you very much. I will now introduce our Gripen pilot here to open up to educate you a little bit about the Gripen E and what Colombia will attain with this aircraft. Muchas gracias por su atención y ahora le daré la palabra a nuestro piloto experto, quien explicará más sobre las capacidades del Gripen E, pronto a ser adquirido por Colombia. A continuación, el señor Teniente Coronel Andrés Galvis, piloto de combate de nuestra Fuerza Aeroespacial Colombiana y parte del equipo de estudio previo del proyecto de superioridad aérea. Señor Ministro, señora Viceministra, señores generales, muy buenos días. Señora Embajadora, invitados especiales y prensa, muy buenos días. Mi nombre es el Teniente Coronel Andrés Galvis Espejo, piloto de combate de nuestra Fuerza Aeroespacial Colombiana, piloto de CAFIR, comandante del Escuadrón CAFIR, con más de 1000 horas de experiencia en ejercicios internacionales del nivel de Red Flag, Crucex y Relámpago, con la suficiente experiencia como la de todos los demás pilotos de combate de nuestra Fuerza Aeroespacial para conocer cuáles son los requerimientos técnicos y las capacidades que nuestro país necesita para garantizar la salvaguarda de nuestra soberanía y la defensa nacional. Soy parte de un equipo multidisciplinario del Ministerio de Defensa Nacional y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que trabajó durante más de una década y en el último lapso de 2 años para establecer los criterios técnicos para la selección de nuestra próxima aeronave de superioridad aérea con la construcción de los estudios previos. Frente a ello tuve la responsabilidad, como estructurador técnico operacional de esos estudios previos, de identificar cuáles eran estos requerimientos, evaluarlos y seleccionar cuáles eran los que al país más le conviene para cumplir nuestra misión institucional. No se hizo solo, lo hicimos de la mano con la compañía y por eso voy a presentarles y dejarlos con una persona que podría llegar a explicarles desde la perspectiva de la empresa cuáles son esas capacidades de última tecnología que Colombia va a adquirir en el corto plazo. Les presento al piloto Jussi Etoja Kolsaniyagi, con el cual trabajamos y debatimos durante mucho tiempo cuáles eran estas necesidades que el país apremiaba de solucionar. Miyagi, por favor. Thank you, Colonel Skyfire, Minister, Ambassador, Generals, Commanders, fellow airmen and women, and representatives of media. It's my pleasure for the next 15 minutes or so to talk about the specific things, what makes Gripen the solution for modern, contemporary air warfare. It's that aeroplane over there, that one. See if you can get the sound check. Yes, go on. Buenos días, es un gusto estar con ustedes, Ministro de Defensa, Comandante, todos los representantes del Ministerio de Defensa, representantes de medios. Por los siguientes 15 minutos especificaré algunas características que definirán y comprobarán por qué el Gripen es la mejor opción para poder contar con una fuerza aeroespacial moderna y capaz. And this is not an aeroplane that flew the first time 1988. It's not an aeroplane that flew first time a few years before the millennium. This is an aeroplane that flew first time in 2017, which makes it the most modern fighter aircraft in the world, which is operational. Esta no es una aeronave que voló por primera vez en 1988 y por algunos años. De hecho, la primera vez que voló esta aeronave fue en el 2017. Esto quiere decir que es la aeronave más moderna del mercado actualmente. It may look similar to other Gripen versions that has flown before, but this is the Gripen EF, and by that I want to lead you away from narratives that would say that this is an 80s design built in the 90s. That is simply not true. Esta es una aeronave que puede tal vez parecer a otras versiones, pero esta es la versión Gripen EF. Y con mis palabras espero motivarlos a tal vez de construir algunas narrativas que comparan esta aeronave con aeronaves construidas hace más años. So now I'm going to go through the technical specifications, what brings air power for the warfighters. But before that, if you give a fighter pilot a chance, he will always take the opportunity to talk about his favorite subject.
Bien, entonces ahora describiré algunas especificaciones técnicas que seguramente serán más comprensibles para los pilotos. Pero estoy seguro que si ustedes le dan la oportunidad a un piloto de hablar de algunos temas favoritos, incluirá algunas de estas. Slide, please. Slide, please. And that's, of course, part of himself. So I'm just very quickly explain to you why I'm here and who I am. I've been privileged to work with Galvis and his team for many years now on the capability for Gripen EF for Colombia. Bien, pero antes de iniciar quisiera describir brevemente la razón por la que estoy acá, y es que he estado trabajando con el equipo local que estaba en Colombia, trabajando con ellos específicamente sobre estas especificaciones y la necesidad puntual de Colombia. And my background, very briefly, 24 years in the Swedish Air Force, flying fighter jets for 20 years. I was an operational tester and weapons instructor and test pilot. Y brevemente hablaré de mi experiencia. Cuento con 34 años de ser parte de la Fuerza Aérea Sueca, 30 años de experiencia como piloto volando estas casas. También trabajo como técnico operacional y capacitador. And in that capacity, I've been privileged to fly many different airplanes, among them those who was in the Colombian fighter competition. Bueno, y con esta pericia he tenido el privilegio de volar algunas de estas aeronaves y también volar aquellas con las que Colombia también ha ganado la competencia aérea. Slide, please. So when I talk about fighter capability, I always ask the question, what is the warfighter's, the fighter pilot's best friend? And for me, that is very clear. It is time. Bien, hablaremos entonces un poco de la capacidad de estas aeronaves. Si le preguntan a un piloto cuál es su mejor amigo, muchos de ellos responderán el tiempo. And time we create with long-range sensors, long-range weapons, with endurance. So you, with one single sortie, you can reach the north, the south, the west, and the east of Colombia. Y con el tiempo también, esto se relaciona mucho a los sensores, pero también a las armas de largo alcance. Y la idea es que por solamente un objetivo logremos alcanzar el norte, el sur, el occidente y el oriente de Colombia. And that time gives me as a pilot more time to make the better decisions than the enemy, the adversary. Hence, to be able to win the battle and win the war. Y con estas características del tiempo, yo como piloto tengo también más tiempo para tomar mejores decisiones, decisiones que me van a poner en ventaja contra el enemigo, el adversario, y por lo tanto poder ganar la batalla o la guerra. So, we create time situation awareness with our sensors. And in our sensor suite, electronic warfare is in the center that will create lethality and survivability for the warfighters. Con esto entonces podemos crear un conocimiento situacional del cual los pilotos de combate pueden beneficiarse. Eso se hace a través de sensores, por ejemplo, y así asegurar la letalidad, pero también la seguridad de los pilotos de combate. And this is one of the very important distinctions between the Gripen EF and other fighters, where we now see more, we see farther, we can do electronic attack in a proactive way, where other platforms don't have these capabilities. Es importante entonces distinguir estas características del Gripen EF con otras aeronaves caza. Con el Gripen EF el piloto de combate puede ver más lejos, puede también proactivamente generar un ataque electrónico y por lo tanto eso es muy provechoso. And this is essential so we can survive, because we have designed this fighter jet to combat the most advanced adversaries, which, by the way, for Sweden and Colombia are the same threats. Esto es esencial para garantizar que los pilotos de combate sobrevivan, pero también estas aeronaves caza nos logran poner a la ventaja de los adversarios, y de hecho los adversarios de Suecia son los mismos de Colombia. So, looking at higher frequencies, listening to lower frequencies, carrying 8 to 10-fold more countermeasures than designs such as Dassault or Lockheed. Por lo tanto, estas características, como poder detectar altas frecuencias, escuchar bajas frecuencias, nos ayuda en 10 veces lograr lanzar contramedidas.
So those are the eyes and the ears of the Gripen E fighter system. Now the challenge here is to take those data, the terabytes of data, every mission, and convert that into situation awareness for the pilot. Estas son algunas de las características Gripen EF. Claro, les estoy hablando de características que comprenden muchísimos datos, megabytes de datos. El desafío yace en transmitir o traducir estos datos a la conciencia situacional que debe tener el piloto de combate. So to assist the pilot, the wonderful new wide area display with fantastic versatility and flexibility. Por lo tanto, este componente o esta característica de la colaboración asistida entre máquina y piloto le otorga al Gripen una versatilidad y flexibilidad. And using technology such as AI-powered software to help the pilot to say when to fire a missile, when not to, how to evade and stay out of threat systems. Por lo tanto, el uso de esta tecnología, como por ejemplo software apoyado en la guía, le brinda al piloto capacidades para poder discernir entre cuándo atacar con un misil y cuándo no, y también alejarse de situaciones amenazantes. We call it human-machine collaboration in Gripen lingo, and it helps the pilot to maintain cool. Well, pilots are always cool, but now you can even maintain your workload as very low and focus on the mission itself instead. A esto, en SAP, lo llamamos la colaboración humanos-máquina, y esto permite que los pilotos, siempre calmados, se mantengan aún más calmados, evitando así que la carga del trabajo los distraiga y se puedan enfocar mucho más en la misión. And this all translates into time. You remember our best friend in the battle. The next please. Y esto todo se traduce al tiempo. Recordarán que dije al inicio, el mejor amigo de los pilotos es el tiempo. Another very essential thing is the network-enabled capabilities, the network-enabled warfare that we now introduce with the Gripen EF system. Otro punto esencial es también la capacidad de trabajar en red. Como ya lo mencioné, eso es parte clave de la capacidad y superioridad del Gripen EF. And this, you can talk about this for hours, but this is something that truly transforms the conventional fighting tactics from what we've been seeing for 30, 40 years into something completely new now. Y bueno, yo podría conversar sobre este tema por horas, pero esto que les estoy mostrando ha cambiado las tácticas de combate y realmente no se puede comparar la tecnología moderna de lo que existía hace 30, 40 años. So next to the eyes and the ears and the brain we now talk about is, now we talk about our teeth or our fangs. So this is something that distinguishes us from airliners. Without weapons, we are airliners. Bueno, ya se les he descrito un poco algunas características. Ahora entraré a hablar, y si se acepta la analogía, de cómo los Gripens tienen colmillos y garras, si se quiere, porque sin el armamento realmente nuestras aeronaves serían simplemente aeronaves de uso comercial. And this is something also, and sometimes make a joke that this is what defines us, because in our world we get quite excited about dropping things out of airplanes. Surely the civilian airliners try to avoid that. Y bueno, esto de hecho lo hemos acuñado casi que como una broma, pero justamente esa característica de poder lanzar misiles desde el aire es lo que nos define, porque si no fuera por esa capacidad seríamos sencillamente aeronaves comerciales. So integrating the best weapons that we can have, the longest range, the most complexity for air-to-air, air-to-ground, air-to-surface for Colombian Air Force and the other Gripen operators to match the requirements and concepts that they have. Por lo tanto, nuestra pericia está en integrar estos armamentos a estas aeronaves y poder lanzar misiles y también tener equipos de alto alcance, desde aire a tierra, aire a aire, aire a superficie, no solamente para las fuerzas aeroespaciales colombianas, sino para las otras fuerzas que usan los cazas Gripen, y lo que hacemos también es ajustar las características a las necesidades. And built-in flexibility, so you can choose these weapons, but you can also integrate others depending on how your requirements are changing. Teniendo
teniendo en cuenta, por supuesto, la flexibilidad. Se pueden escoger algunas de las aeronaves caza o de los equipamientos que he mostrado, y en el futuro, si se escoge integrar por alguna necesidad que surja, se puede hacer. All right, now movie time. No, let's go. So this movie clip with the sound of freedom, I just wanted to explain quickly what it all means. Este video describe o demuestra un poco lo que llamamos el sonido de la libertad. Describiré qué significa. It's the first day or the first night in a crisis, and God forbid going into war. Our main bases will be attacked by enemy long-range precision fires. Bien, el primer día o la primera noche de una misión, y bueno, Dios nos libre de una guerra que se libre, el ataque se debe hacer desde las aeronaves cazas que están situadas o posicionadas a un largo alcance. So to move your resources, and this particular video clip is from an exercise about 8 years ago, where a Gripen pilot was told by his or her boss to fly into this place next day where we've never been before. Este video, de hecho, se filmó hace unos 8 años cuando un piloto de combate Gripen fue ordenado de volar a un lugar que jamás habíamos ido. A runway of 1,200 meters. 15 minutes later, this aeroplane was refueled, rearmed, and on its way back to Sweden. Después de un vuelo de 12.000 metros y 15 minutos, esta aeronave fue recargada con combustible, con nuevo armamento y voló directamente de vuelta a Suecia. So, well, designs by Lockheed and Dassault and other, they're all great fighters, but they're not built for this. Where we do turnarounds within 10 to 15 minutes, the others take about 45 to 75 minutes for the same task. Y solo como punto de comparación con nuestra competencia, esta aeronave caza logra un vuelo de ida y retorno en 10 a 15 minutos, mientras que las otras lo logran en 45 a 70 minutos. And top right, we have two 19-year-old soldiers with 5 months of training that take these missiles worth millions and put it on the jet, because the boss said so. La imagen superior derecha demuestra soldados siendo capacitados cargando misiles que cuestan millones. With using only the thing that you see on the bottom left, this trolley with tools. This is the only thing you need. Yeah, so the only tools you need are those on the slide on the bottom left side. Cuando realmente las únicas herramientas necesarias son aquellas que se describen en la imagen de la izquierda inferior. So I talk about this because this is how you generate air power. This is how you can use your 15, 17, 20 aeroplanes every day, again and again and again, and continue warfighting. Y recalco esto porque ese es el poder, la capacidad superior aérea que tendrán con estos 15, 17 aeronaves caza que comprarán, y estos son capacidades que podrán ejercitar todos los días. So I only have a few more slides. I'll show you a real-time example of a successful operation, giving you some proof of high availability of our system. Next, please. En la siguiente diapositiva les mostraré un ejemplo de la vida real de la capacidad operacional que podrán aprovechar de las casas Gripen. So this is a real-time example from 2022. A successful Gripen operated the Czech Air Force in Europe, who were conducting Baltic NATO air policing over a period of 5 months. Este es entonces un ejemplo de la vida real tomado del año 2022. Esto fue una misión de vigilancia en el área de Europa, de la OTAN, de los países bálticos. So with 5 aeroplanes and a low number of people, they were asked to extend another 2 months, which they accepted. And the official Czech Air Force availability number of aeroplanes was 93%. Por lo tanto, con 5 aeronaves Gripen, pocas personas a bordo, se solicitó una extensión de 2 meses de esta operación, y esto se pudo hacer por el alto porcentaje, el 93% de disponibilidad de esta fuerza aérea. And globally, if you look at similar figures on open source, most air forces, they are on 50 to 55% on a good day, and slightly less on a normal.
Y si miran cifras mundiales de capacidad y disponibilidad de las fuerzas aéreas, de información pública, abierta al público, demuestra un 50 y 55% siendo optimistas en un buen día. Normalmente es un poco menos que eso. I'll also add, at the same time during this operation, the Czech Air Force were doing patrolling on 2 other nations, also training flights to prepare for next rotations. That's truly unique. También quisiera recalcar otra característica bastante única, y es que también estamos revisando y operando bases con petróleo y recapacitaciones. Esto es algo que también nos hace únicos. So that's maximum use of your air power. I've now finished my presentation with 2 more slides, and this is about how you as a group and operator can control your data, to control your requirements to prepare for the future. Esto es para describirles un poco este máximo uso de la capacidad de aérea superior de la cual ya adquirieron. Las próximas 2 diapositivas hablaré un poco sobre los controladores Gripen y toda la disposición de datos para tomar mejores decisiones. But it's easy to stand or sit and talk about it, but then actually we decided in our factory in Sweden, in Linköping, to actually go and do it. Where in springtime we took a third-party software, AI agent, put it in our jet, and from start to finish, within 12 weeks, we flew it live in a real airplane. Tal vez es más fácil hablarles de estos temas que hacerlo, pero lo hicimos. En nuestra fábrica en Suecia decidimos hacer esto y tuvimos una primera aeronave absolutamente dirigida por un agente IA, y esta aeronave se voló de esta manera por 12 semanas de manera exitosa. Right. If you have more questions about how we did it, we can do it afterwards due to the time remaining. I'll finish with my last slide here, please. Si tienen preguntas sobre esta última misión con el agente de IA que acabo de mencionar, puedo atender preguntas después con la limitación de tiempo. Sigamos por favor a la siguiente. So I'll just conclude my briefing with what we talked about. So the eyes in the ears of the Gripen EF, which is the most modern technology. We talked about the brain, we talked about our weapons, the teeth. Bien, y para concluir entonces, quisiera mencionar que ya les he mostrado todas las características excelentes y modernas del Gripen AF. Ya les he hablado un poco del cerebro, pero también del armamento y lo que yo llamo los tornillos y las garras. I talked about flexibility, serviceability and availability. He hablado sobre flexibilidad, puesta al servicio y disponibilidad. Which is not very sexy, and Top Gun 3 is not going to be about availability and serviceability, I think, but it really matters when you think about it. Los cuales también creo que no son temas tan atractivos o sexys, sobre todo si nos enfocamos más en la disponibilidad, sobre todo teniendo en cuenta entornos y temas políticos. To create credible, sustainable, cost-effective, offensive air posture for your nation, for Sweden and for Colombia. Sobre todo cuando se trata de crear una superioridad de las fuerzas aéreas que sea creíble, sostenible, costo efectivo y que tenga una postura a largo plazo, tanto para Suecia como para Colombia. Thank you. That concludes my briefing, so happy to take any questions later on if you have any. Thank you for your attention. Y con esto concluyo entonces mi presentación y acá estaré dispuesto a tomar preguntas. Gracias por su atención. Thanks. Muchas gracias, Miyagi. Sin duda ustedes pudieron escuchar de primera mano esta tecnología de última generación que va a adquirir nuestro país. Y aprovechando que ya tienen este marco de la empresa, es importante ampliar un poco cómo fue el proceso de nuestra selección. Nuestra selección, como lo ha dicho mi general Córdoba, nuestro señor ministro, todo el equipo data de más de una década de este proceso. Nos han acompañado varios países, nos han acompañado varias tecnologías, varios diferentes tipos de aeronaves de combate. La construcción de las necesidades también ha sido parte de un trabajo internacional. No podemos nunca olvidar que gracias a la mano de los Estados Unidos de América, tras la aprobación de participación de nuestra Fuerza Aeroespacial en ejercicios tan grandes y tan importantes como Red Flag, conocemos de primera mano qué es lo que necesita un país para poder defenderse. Seguido de otros países como Brasil, que también nos invitó a su ejercicio cruces, y desde allí también adquirimos nuevas
necesidades y conocimiento que nos permite articularlas en un documento que es el estudio previo, que limita y determina cuáles son las necesidades que debe tener esta capacidad. Muchos pilotos, obviamente aliados a Colombia, nos acompañaron, pilotos de F-16, claramente con muchos estudié y muchos de ellos nos enseñaron todo lo que hoy nuestra Fuerza Aeroespacial conoce y sabe para defender el país. Durante las visitas también tuvimos la oportunidad de interactuar muchos conocimientos y intercambiar experiencias con pilotos de Eurofighter, de Rafale y de otras plataformas aliadas. Con lo cual pienso que después de esta década, sin duda, se ha hecho un trabajo excepcionalmente técnico y responsable para que Colombia pueda tener la garantía total de que esta capacidad va a permitir garantizar la soberanía y la seguridad y defensa nacional. Gracias a la coordinación y apoyo de estos países, interactuando con nuestra Fuerza Aeroespacial, se construye ese estudio previo. Esos aliados de Colombia no limitaron ningún tipo de conocimiento para enseñarnos y entrenarnos, y ya los he listado. Quiero cerrar con esto, y se los digo desde el fondo del corazón, como piloto de combate. La responsabilidad de nuestra Fuerza Aeroespacial colombiana y la de todas las demás fuerzas militares en Colombia es defender el país. Nosotros nunca tomaríamos una decisión que no nos permita tener la seguridad y la garantía que somos capaces de responder a esa gran responsabilidad. Y dentro de toda esta evaluación técnica creo que fue la premisa número 1, que vamos a seleccionar que permita que los colombianos se sientan tranquilos de que sus militares, su Fuerza Aeroespacial Colombiana los va a defender ante cualquier amenaza. Y el trabajo finaliza con la selección de esta aeronave. Gracias a todos los países que nos han apoyado, a los diferentes pilotos y a la selección que muy y con mucho juicio se hizo, hoy les digo que la Fuerza Aeroespacial Colombiana está próxima a tener las mejores capacidades para la defensa y seguridad de nuestro país. A todos ustedes, muchas gracias. Ad Astra. A continuación, damos paso a la pregunta por parte de los medios de comunicación. Les pedimos por favor enfocarla en el tema que nos convoca el día de hoy. Damos inicio a RTBC. Buenos días para todos. Esta pregunta es para el ministro. Dos preguntitas, ministro. Quisiera que en resumen nos contara por qué tan importante es esta feria de seguridad para los colombianos y qué espera usted como ministro de Defensa durante estos 3 días que se lleven a hacer. Y otra preguntita fuera del tema, y es qué información tiene el ministro sobre el secuestro del cantante Giovanni Ayala, que lleva varios días secuestrado, que ha dicho, ha pedido recompensa, y cuáles son los 7 militares, 2 policías y los 5 del Ejército Nacional. ¿Qué información tiene? Ayer IBN anunció que liberó a varias personas. ¿Ustedes tienen de pronto conocimiento si en medio de esta liberación que se está haciendo, ese grupo armado también está planteado que van a liberar pues, a estos 7 militares? Gracias. Gracias, Andrea, por la pregunta, y les agradezco, digamos, la rueda de prensa y las preguntas las enfoquemos al objetivo de esta exposición, pero sin lugar a dudas también responderé esa pregunta que es de interés para los colombianos. Expodefensa es una oportunidad única donde converge la tecnología de vanguardia en seguridad y defensa para que los colombianos podamos conocer de primera mano qué hay en el mercado para proteger aún mejor a nuestra nación. Pero es un espacio también donde interactuamos con las diferentes empresas para conocer qué nos están ofreciendo, pero también qué podemos hacer de convenios para transferencia de tecnología. Esto responde a un criterio básico, que es adquirir lo mejor para nuestra nación, con unas premisas que ha indicado el señor presidente: avanzar hacia una autonomía e independencia estratégica y también avanzar hacia una diversificación de sistemas de armas. ¿Qué significa eso? Que en un futuro podamos nosotros mismos producir cierta parte de nuestras capacidades. Un país por sí solo no puede producir todas las capacidades. Por ejemplo, este avión es el producto de un trabajo entre varias naciones. Aquí le estamos comprando también el motor, por ejemplo, a los Estados Unidos u otros sistemas de armas al Reino Unido. Pero es buscar que podamos
nosotros elevar el conocimiento y nuestras empresas de defensa como Cobaltec, como la CIAC, como Indumil, como Cotecmar, avancemos aún más en los diferentes dominios en capacidades. Y lo otro es no solo, sino adquirir capacidades de varios países, de tal manera que cuando hayan efectos geopolíticos no vayan a interferir críticamente en la seguridad y defensa de la nación. Quiero agregarle 2 puntos ahí a lo que mencionó el coronel Galvis, es que ellos se van a montar en esas aeronaves. No solamente está la seguridad de la nación, sino la seguridad de ellos mismos, que regresen victoriosos. No van a elegir algo con lo cual no les pueda garantizar la victoria frente a un contexto de una amenaza que es muy compleja cuando se habla en términos de superioridad aérea. Y el otro punto que le dejaría la pregunta ahorita, la responden es, hemos escuchado a algunas personas que mencionan en medios, en redes sociales, que el sistema de reabastecimiento en vuelo que tenemos del avión de nosotros es totalmente compatible con el avión F-16 y que por ende no se requeriría ninguna inversión. Ahora la explica. Respecto al tema de seguridad ya aquí interna, el secuestro del hijo de nuestro cantante Ayala, estamos detrás de toda la investigación, no puedo dar información alguna porque pues afecta la seguridad, pero esperamos que regrese pronto a casa. He hablado personalmente con él, le he dicho que confíe en su fuerza pública, que en estos momentos de angustia es donde se requiere de alguna manera mayor prudencia, mayor paciencia, pero que lo más importante para nosotros es que regrese a casa. Al igual que nuestros militares, nuestros policías y los miembros del CTI que aún se encuentran secuestrados tanto por el cartel del ELN como por el cartel de las disidencias. Los liberados recientemente en el área del Catatumbo son personas que estuvieron secuestradas por el cartel del ELN durante más de 10 meses, desde enero 16. Dentro de estas personas no hay ninguno de ellos que sea miembro de la fuerza pública, pero sí muestra una tragedia y una crudeza y una barbarie de estos grupos, que es un acto inhumano cometer un secuestro. Así que aquellas personas que apoyan a estos grupos criminales tienen que reflexionar, porque están apoyando crímenes, delitos, incluso el reclutamiento de menores, que son crímenes de guerra y de lesa humanidad. Seguiremos empeñados en articular todas las capacidades con organismos humanitarios para que podamos traer a estas personas al seno de sus hogares. No vamos a dudar en protegerle la vida a ellos y actuaremos en esa línea. ¿Era alguna otra pregunta, Andrea? Entonces, el tema de la canastilla, porque es que una persona experta se debería mencionar respecto al reabastecimiento en vuelo. Permiso, señor ministro. La misión de refueling es una misión en la cual las aeronaves tienen la capacidad de retanquear el combustible en condiciones de vuelo. Para eso se requiere otro tipo de aeronave, que es la aeronave tanquero. La aeronave tanquero es una aeronave mucho más grande, con la capacidad, ya sea a través de mangueras o a través de otro artefacto tecnológico, de conectarse a esta aeronave y transferirle el combustible. Frente a lo que el señor ministro desea que se amplíe, el sistema que tiene el sistema Gripen es completamente compatible con nuestro tanquero Boeing 767 Júpiter, lo cual obviamente le daría mucho más puntos en cuanto a que estamos listos para generar esta tarea de inmediato, tan pronto la aeronave Gripen esté y sea interoperable con nuestro Boeing 767 Júpiter. El F-16 tiene un sistema diferente en el cual es un controlador de la tarea de tanqueo quien conecta el avión al F-16. Tiene un sistema de reabastecimiento en el cual el piloto de F-16 tendrá que ubicarse en una posición debajo de la aeronave tanquero, mantener ese vuelo de formación, y es otra persona con otro tipo de tecnología quien va a llevar el artefacto tecnológico a conectarlo. A diferencia de nuestro Gripen, que como ustedes lo han visto en varios desfiles del 20 de julio, nuestra aeronave tanquero Boeing 767 extiende unas mangueras desde la punta de sus alas, y esas mangueras
las aeronaves que tienen la tecnología como Gripen de refueling, lo que tienen que hacer es a través de una conexión mecánica que sale del avión, conectarse a esa manguera e iniciar la transferencia de combustible. ¿Se requeriría presupuestos para adaptar el sistema tanquero nosotros en caso tal que hubiéramos adquirido? No, señor ministro. Frente a su pregunta, señor ministro, la aclaración. Si tuviéramos una plataforma F-16, tendríamos que estar pensando de inmediato en la adquisición de un nuevo avión tanquero, si quisiéramos tener esa capacidad. O la modificación del actual, de nuestro Boeing 767 Júpiter, y eso tiene unos costos altos. Frente a esto, con el Gripen y la capacidad que tiene, o el sistema o la técnica que tiene de retanqueo, con nuestra capacidad actual Boeing 767 estamos completamente listos para cumplir ese tipo de misión tan pronto la primera aeronave esté en el país. Frente a eso, si alguien quisiera más información, Brasil acaba de terminar o seguir con su sistema de pruebas de refueling y es una aeronave completamente lista y certificada para hacer eso. Gracias, ministro. A continuación, Ministro, quería hacerle una pregunta sobre el convenio que se acaba de firmar, como veíamos esta mañana cuando estaba haciendo usted el recorrido por el pabellón, sobre un buque que va, pues este convenio, a beneficiar también a la unidad de gestión de riesgos y desastres. ¿En qué consiste este convenio? Y también tengo pregunta para el señor Farkas. Mr. Farkas, I have a question for you, please. I would like to ask you about the importance of this project for the bilateral relationship between Colombia and Sweden in the future, for the possibility to have a new business between other countries. In this way, is possible, do you think that it's possible that in the future have new business with Colombia? So, your question was if we believe that this alliance can. In the future, we have make other business with your country in mailers, security, and defense. First of all, this alliance, if you will, this marriage, is going to last for the 40, 50 years. I'm so happy for this matrimony. Now. Bien, entonces si confirmo la pregunta es si usted cree que esta alianza puede devenir en otros negocios del sector defensa y seguridad entre Colombia y Suecia. Farkas responde, bueno, como dije al inicio, esta alianza, este matrimonio, si se quiere, es un matrimonio de 30 a 40 años sobre el plazo. Looking forward into as a company has more than 5 products. The only company has the most advanced 2 products as submarines and fighter jets in our portfolio. Y bueno, con miras al futuro, quisiera mencionar que Saab es una empresa que tiene más de 500 productos. Avanzada tecnología, submarinos, también aeronaves caza. But, of course, we have not looked into the possibility now. The only thing I will say is any country as Colombia, now as an allied, in an allied relationship where it makes relevance on that complete package that generates jobs and innovation for the country as such, and the population, then, of course, our solutions can make sense in the future as well. Bien, y por supuesto, lo que quisiera mencionar, sobre todo, que en este momento no contemplamos esa posibilidad. Sin embargo, esta relación entre Colombia y Suecia es de alianza. Y en esa calidad de relación, por supuesto, sí, una oferta como la que estamos ofreciendo, el paquete que generará empleos, impulsará la innovación y beneficiará a Colombia, pues claramente nuestras capacidades y equipos podrían entonces contemplarse si se acusa las capacidades de... I hope I answered your question. Espero haber respondido la pregunta.
Esta mañana firmamos un acuerdo entre las hermanas Cienago, Cotecmac y la Unidad Nacional para construir un buque de desembarco anfibio. Capacidad 200 toneladas. Dual deportadas por las tropas. En La Guajira o en el Pacífico. Paralelo a ese proyecto que esperamos que se construya en año y medio, que tardaría dicha construcción, requiera un conocimiento mayor que se produzca bien. Es que también con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo estamos avanzando en adquirir un buque de apoyo logístico, pero que puede transportar hasta 750 toneladas y que esperamos que a finales de febrero ya lo tengamos aquí en Colombia, y después de todo ese proceso esperamos ya estar en abril, brindando mayores capacidades para atender emergencias como la que tuvimos en San Andrés, en Providencia, o incluso apoyando a otros países como los que fueron afectados recientemente, como Cuba o Haití. A continuación, el tiempo. Ministro, saludos, embajadora, señor Vargas, I will speak in English. Es para el señor Vargas. ¿Cuál fue la participación del presidente Gustavo Petro en esta negociación? ¿Cuántas reuniones hubo con él y en qué lugares del mundo se hizo? La prensa sueca ha informado sobre la actividad social de Suecia. La pregunta sería si la presencia permanente de la señora Alcocer en ese país tiene alguna relación con el negocio de los gripes. Y una tercera pregunta es si hubo intermediarios privados en la negociación de los aviones con el Estado colombiano, y si lo hubo, quiénes son y cuál fue la compensación económica y su participación. Gracias. Thank you for those questions. First of all, I think you need to translate everything you said so I don't misunderstand everything. Of course. So the question basically speaks about specifically the participation of President Petro in the negotiations, and if so, when and where did he participate in the negotiations? Second part of the question alludes to Swedish media covering the First Lady in Sweden, and the question is if she has in any way been part of the negotiations or if there have been intermediaries as part of it. And so Yeah, necesito, you need to translate, I guess. Yeah. First of all, let's start with the president. As you see in the media, on the 2nd of April, there was a meeting in the presidency. That's the only meeting that we've had with the ambassador, the former ambassador, together with the different ministries as well. quisiera hablar de la participación del presidente, cómo se reveló en medios el día se llevó a la presidencia a la que asistió la antigua embajadora de Suecia y correspondientes ministros. Otherwise, the president, from our perspective, he has not been part of this process as such. Aparte de eso, en nuestra opinión, no ha sido parte de ninguna otra sesión de negociación. This has been done through the evaluation team, technically. Estas sesiones de negociación se han hecho con el equipo de evaluación y el equipo técnico. Financially, and in terms of industrial cooperation. También con equipos financieros y con miras o teniendo en cuenta la cooperación industrial. Monitored by a ethics and compliance team from the Colombian government. Monitoreado también por un equipo de ética del gobierno colombiano. And I make it very clear that the Swedish government has been with us in every part of the way. 10 to 12 years.
Y quiero ser claro, el sueco nos ha apoyado durante cada paso de este proceso de 10 a 12 años. What was the second question? The second part of the question alluded to the Swedish media that has portrayed the First Lady now residing in Sweden, Yeah. and if there have been any intermediaries or if she has anything to do with the Yeah. negotiation. I also want to be very clear here to all medias. The First Lady has never been part of this process, nor has the previous First Ladies. We have here a man that's been in this process for 10 years. Quiero ser enfáticamente claro ante todos los medios aquí presentes. La primera dama jamás ha sido parte del proceso, como tampoco las previas primeras damas. Y tienen ante ustedes un hombre que ha sido personalmente parte del proceso por los últimos 10 a 12 años. And to be extra clear, not before the process, not during the process, or after the process. Y para ser enfáticamente aún más claro, la primera dama no ha sido parte del proceso ni antes, ni durante, ni después. To the third question, there's never been any intermediaries in this process. This process has always been conducted towards the Colombian official authorities with the support of the Swedish government. Y para responder la tercera parte de la pregunta, este proceso nunca ha tenido intermediarios. El proceso se ha conducido por las autoridades del gobierno colombiano y las del gobierno sueco. And I also want to be also very clear with this. There's never been any of these governments that I've been part of. No pressures, nothing intervening from the higher government in this process during these presidencies. Quisiera también esclarecer que este gobierno ni los anteriores han ejercido presiones ni tampoco han generado intermediaciones, me refiero específicamente de parte del alto gobierno. Was there a last question? Esa era la última parte de su pregunta. Está bien. Gracias. A continuación, Radio Santa Fe. Ministro, buenos días. Señor, si bien es cierto estamos hablando del tema de los aviones, ¿hay posibilidad de presentar una contrapropuesta de las no formales que hubo en su momento hecha por Estados Unidos, de los F-16, y se tuvo plazo hasta julio de 2024? En ese momento, ¿por qué no se hizo si los F-16 eran más económicos, por decirlo de alguna manera? ¿Por qué no se hizo esa contrapropuesta, ministro? Lo otro, como estamos a cortas y de acuerdo con los anuncios que ha hecho Estados Unidos de intervenir ya el suelo de Venezuela, ¿cuál sería el papel aquí de Colombia de llevarse esa intervención y de materializarse? ¿Cuál sería la posición de Colombia, ministro? Gracias. La respuesta frente a por qué no hubo una contrapropuesta de parte de los Estados Unidos, creo que hay que hacérsela a los Estados Unidos, no a nosotros. Nosotros pedimos, pero nunca llegó una oferta. Llegaron fue propuestas de posibles aeronaves usadas, F-16, pero no. ¿La propuesta de Colombia a Estados Unidos, ministro? ¿En qué sentido? No comprendo. Sí, claro, ellos ofrecieron unos aviones de alguna manera más económicos. Nosotros debimos haber respondido, porque no se hizo esa respuesta, ministro, el año pasado. Ellos, tal vez puede explicar otra vez el señor general. Bueno, lo primero que hubo fue un precio y disponibilidad, y eso no es una propuesta, no es una oferta formal. Luego se le requirió entonces, pero presentaron fue opciones, pero no una oferta formal como se requiere para toda la formalidad, de la redundancia del proceso. Pero lo voy a ampliar aquí, pero si ellos no presentan algo, hay que preguntarle a ellos. Ahora que nosotros le hemos pedido, ya el general, el gerente del proyecto le explica. Antes de cerrar,
Respecto a una hipotética intervención de parte de los Estados Unidos en Venezuela, el actuar de nosotros es una atención humanitaria si llega a haber migración fuerte, y si terroristas intentan pasar hacia acá, es enfocarnos en atacar los GAO, es decir, seguir cumpliendo el rol de la fuerza pública. Permiso, mi general. Señor ministro, muy buenas tardes a todos, ya casi. Aquí creo que es importante partir de la primera ayuda, donde está ese documento de disponibilidad, de precio y disponibilidad. Y yo creo que nosotros los colombianos debemos ser muy responsables con las cosas. Y el documento es muy claro. No constituye oferta, ustedes lo pueden corroborar en todo lo que se ha publicado. Ahí está. Y no constituye una referencia de que esos van a ser los costos finales. Esto es un inicio. Ante su pregunta, y a raíz de esta presentación del documento, sin embargo, como lo mencionaba en la línea de tiempo que se expuso, en octubre del año 2024, que es el canal que ellos establecieron para estas comunicaciones. Le reiteramos dos cosas. Uno, le insistimos, necesitamos una oferta formal. Y segundo, les aclaramos, la opción de usados no es una opción para Colombia. Y aquí quiero enfatizar en algo. No puede ser una opción para aeronaves usadas. Esto sería irresponsable de nuestra parte. Primero, porque los costos de la aeronave usada requieren hacerle un mantenimiento, incorporarle nueva tecnología, y eso cuesta. Puede ser que la venta no sea mucha, pero lo que implica ponerlos a punto para cumplir con los requerimientos de nuestra seguridad y defensa nacional, eso es adicional. Y segundo, estas inversiones son muy grandes. No podemos estar cada 10 años pidiéndole al país y a los colombianos que hagan un esfuerzo para estar cambiando esta capacidad. Esto tiene que ser una inversión en lo mejor para el país y con largo plazo. Esa es la situación que ocurrió. Inclusive después de ese segundo documento, volviéndoles a solicitar que presentaran una oferta formal, llegó un nuevo documento de los Estados Unidos, y estoy hablando del año 2025, donde nunca nos respondió sobre esa oferta formal de aeronaves nuevas y reiteraba otro ofrecimiento sobre aeronaves usadas. Muchas gracias. La última pregunta, Noticias RCN. Buenas tardes para todos. La pregunta, ministro, del director de SAB, es por qué Colombia termina pagando para los otros países que también adquieren esas capacidades. The question is, why is Colombia going to pay more for these aircrafts, having taken into account others who offer the same capabilities at less price? Who was posing the ¿Quién hizo question? la pregunta? Hola. I was looking weird. Well, first of all, we need to realize that every country has their own demand in terms of training, spares, support, simulators, and that is not really to compare. Totally different circumstances. As I said before, and the minister said, Thank you, Ambassador. En primer lugar, debemos ser conscientes que cada país tiene una demanda específica sobre capacitación, partes de repuestos, apoyos, simuladores. Por lo tanto, no son situaciones comparables. Y como también ya mencionó el ministro, And as I said, it varies from country to country. Here, Colombia has acquired a complete system that will give the Air Force the capability to train themselves, their own pilots, for the next 40, 50 years to come. They will have one of the most advanced simulator centers in the world.
to name two. And the last one, as mentioned, followed as the minister said, the financial guarantees and conditions. Saab has absorbed that Colombia will not pay a peso más than this. Los aspectos voy a mencionar solamente dos: capacitaciones y autocapacitaciones para los pilotos por los próximos 30 a 40 años. No pague un peso más por los próximos 7 años. Yeah. Así vamos a finalizar nuestra